Podcast Ninja sobre Big Data, episodio 91. ¿Qué ordenador elegir para inteligencia artificial? Mejores libros para aprender y un roadmap de aprendizaje. Muy buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de un Podcast Ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, nos alejamos de las ideas distópicas, del hype y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor, siempre que no falte. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, recordaros que os espero en la membresía Ninja, donde encontraréis tutoriales, podcast premium, en el que os cuento mis historietas y casos de uso reales. Y también tenemos una parte de comunidad, un grupo de Telegram privado y sesiones en directo donde aprendemos un montón. Tenéis toda la información en datos.ninja/comunidad y obviamente en las notas del programa también os lo dejaré. Hoy, si no lo habéis adivinado, toca episodio de preguntas y respuestas. El que hice hace unas semanas pues ha recibido muy buen feedback, así que vamos a por otro. Que las últimas 2 semanas se me han ido un poco de las manos los tecnicismos y los episodios han sido bastante técnicos. Así que vamos con la primera pregunta, que es de Oscar y dice así. Hola Marta, espero que estés muy bien. Hace un tiempo atrás la encontré en Spotify y quedé encantado y conectado. Jejeje. Tengo la intención de comprar una laptop porque la necesito lo antes posible, pero soy consciente que estoy en el peor momento para hacer esta compra debido al hecho de que este año es un año coyuntural en el tipo de procesadores que van a ser el futuro. En función de lo explicado anteriormente, ¿qué me recomienda? 1. Una laptop barata con un procesador normal sin NPU, sabiendo de antemano que en muy poco tiempo va a quedar obsoleta pero pague poco. 2. Una laptop media con un procesador con NPU tipo los Core Ultra, que si bien son tecnología x86, pues tienen esa ventaja de la NPU. Y 3. Una laptop cara con procesadores ARM, por ejemplo las MacBook o laptop con el procesador Snapdragon X Elite. De antemano le agradezco toda la ayuda brindada. Saludos. Bien, para empezar se me hace muy raro que me tratéis de usted, pero bueno, quitando esto. A ver, para poder responder a Oscar tendría que saber para qué quiere usar el ordenador exactamente y el nivel de uso que pretende darle. Esta no es una decisión que tomar así a la ligera. Bueno, a ver, también podríamos tomarlo un poco a la ligera. Ya veréis, os voy a explicar. Como recordaréis, hace un par de años nació ChatGPT. Esto lo recuerda todo el mundo, sobre todo todo el mundo que está metido en el mundo de la inteligencia artificial y, por supuesto, si estás escuchando este podcast. Y con él, el gran boom de los modelos del lenguaje. Y un poco la filosofía que se ha instaurado es, bueno, hasta ahora ya está viendo un poco un cambio, pero bueno, no me enrollo. La filosofía es modelos más grandes es igual a mejor modelo. Y eso está muy bien para empresas gigantes con mucho dinero y con acuerdos con Microsoft y con nubes para poder calcular y entrenar y utilizar estos modelos. Pero os podéis olvidar de entrenar un modelo de 400.000 millones de parámetros en vuestro ordenador de casa. Casi es que nos podemos olvidar hasta de utilizarlo en local si el modelo es de código abierto como llama. Eso por un lado. Luego, por otro lado, de los modelos de OpenAI como ChatGPT, GPT-4, GPT-4 o 1 o como se llamen, o Gemini de Google, pues es que ni aunque viviéramos en un centro de datos con capacidad de cálculo y memoria ilimitada, porque estos modelos son cerrados, no están disponibles, y para usarlo lo tenemos que hacer vía una API, una API que ponen a nuestra disposición estas amables empresas, obviamente, previo pago, todo muy bien. Vale. Volvemos a la idea de que queremos utilizar un modelo disponible, un modelo abierto como llama de Meta, ¿vale? Así que para que os hagáis una idea de los requisitos que tiene que tener un ordenador para utilizar, no entrenar, utilizar el modelo de lenguaje de Meta Llama 3.1, que no es ni el último es el 3.2. Vale,
Pues Llama 3.1 es un modelo de lenguaje similar a ChatGPT, si no lo habéis oído nunca, es uno que ha entrenado Meta, pero a diferencia de GPT-4 o del modelo O1, es un modelo abierto, es decir, que nos lo podemos descargar, nos podemos descargar sus coeficientes, podemos reentrenarlo, podemos ajustarlo, desplegarlo, lo que queramos, porque sus coeficientes están disponibles. Y viene en 3 versiones. Una de 8.000 millones de parámetros, que son 8 billones americanos, una de 70.000 millones y una de 405.000 millones de parámetros. ¿Y por qué hacen varias versiones si ya hemos quedado que cuanto más grande, pues mejor es su precisión, mejores son sus resultados y todo mejor? Pues porque los modelos con 406.000 millones de parámetros no son accesibles para equipamiento, pues incluso equipamiento bastante top de centros de datos. O sea, necesitas unos maquinones para poder ejecutarlos, unas GPUs de la leche, y entonces eso no es accesible a todo el mundo. Por eso hacen otras versiones como más pequeñitas que pueda usar pues más gente, porque si no, no tendría mucho sentido más allá de sacar un paper o sacar unos resultados y que la gente flipe, pero no pueda usarlo. Entonces, para cargar el modelo más chiquitillo, para poder usarlo, el de 8.000 millones de parámetros, que bueno, chiquitillo, ojo, necesitamos una GPU de entre 4 y 16 gigas de VRAM, dependiendo de lo comprimido que venga el modelo, porque luego, pues de esta compresión de modelos os tengo que hablar otro día, porque es súper interesante, especialmente para estos modelos potentes que han salido en los últimos tiempos. Pero hasta entonces os podéis hacer una idea, que es como cuando comprimimos una imagen. Cuanto más la comprimimos, pues es verdad que ocupa menos, pero se ve muchísimo más pixelada. Pues esa analogía nos podría servir hasta que llegue ese episodio sobre la compresión de modelos. Pero bueno, básicamente que para usar Llama 3.1 8B, el de 8.000 millones de parámetros, necesitamos una GPU con un mínimo 4 GB de VRAM. Ahora que queremos usar Llama 3.1 en su versión más grande, la de 405.000 millones de coeficientes y que por supuesto es más precisa, etcétera, etcétera, pues necesitaríamos una GPU con una VRAM de unos 800 gigas. 800, hemos pasado ¿de cuántos hemos pasado? De 4 a 800. Esto solo para cargar el modelo en la máquina, porque luego hace falta un poco más para otras cosas que no me quiero enrollar, pero bueno, si queréis otro día os lo cuento todos los requisitos, por ejemplo, para Llama, en un episodio especial. Si os interesa, me lo dejáis en los comentarios. O me escribís o lo que queráis. Bueno, pues 800 GB de VRAM en la GPU. Pues haceros una idea que un nodo de GPUs H100 de NVIDIA, que viene con 8 GPUs H100, tiene solo, comillas, unos 640 GB de RAM. O sea, es que ni siquiera cabe en un nodo de 8 GPUs H100 de NVIDIA. Y por si estáis pensando, por si os pasa por la cabeza comprar una GPU NVIDIA H100, una sola, no un nodo, que sepáis que deben de costar como unos 40.000 euros. Y os recuerdo que estamos en solo la parte de inferencia, que es la parte de usar el modelo. Los requisitos de memoria para el ajuste del modelo de estos tamaños, es decir, para entrenarlos ya para nuestro caso de uso particular, pues son del orden de entre 60 gigas y 3 teras de VRAM, aunque bueno, luego estos requisitos de memoria sí que se pueden rebajar, porque evidentemente la gente lo que ha hecho es empezar a inventarse otras técnicas, a descubrir otras técnicas para poder hacerlo, porque es que si no, es que es imposible. Así que bueno, también tengo pendiente hablaros de estas técnicas de ajuste de modelos de estos tamaños uno de estos días. Pues si os interesa también, recordad, comentarios. Así que en cuanto a elegir nuestro ordenador de casa, conclusión, los modelos de lenguaje de hoy en día, complicaditos para nuestro ordenador portátil de confianza, a no ser que nos vayamos a gama alta con GPU RTX, una RAM de ordenador del mínimo 16 GB, mínimo, aunque si es de 32, pues mejor, en adelante.
Y vamos que incluso con este ordenador vamos a poder empezar a utilizar pues los modelos más pequeñitos, las versiones más pequeñitas de estos grandes modelos del lenguaje, ¿vale? Y para los modelos de generación de imágenes pues pasa un poco lo mismo, porque la versión abierta de Flux.1 necesita pues su buena cantidad de VRAM en la GPU. También hay varias versiones y tal, pero pasa un poco lo mismo, o sea que tanto para generación de texto como para generación de imágenes vamos a estar un poco justos si queremos usar el modelo tope de gama. Y vamos a tener que pues utilizar recursos en la nube o utilizar pues modelos más pequeños o más compactos. Así que una vez descartamos utilizar las versiones más top de estos modelos generativos de texto e imágenes en nuestro ordenador de casa, o utilizar, bueno, ya sabéis que si queréis utilizar las versiones más compactas, ya he empezado a dar unos rangos de RAM de ordenador, de GPUs y de cositas que vamos a empezar a necesitar. Vale, pues descartamos un poco, nos olvidamos un poco de estos modelos de generación y el siguiente escalón para Óscar o para cualquiera en su situación, pues igual es el de entrenar modelos complejos o redes neuronales profundas, pero no al nivel de los grandes modelos de lenguaje. Para estos casos, un ordenador de gama baja pues se va a quedar muy corto, aunque siempre se puede complementar con recursos en la nube que os voy a contar, que esta es una muy buena opción, ¿vale? Personalmente yo no me compraría un ordenador que no quiero porque lo voy a tener que cambiar en el corto plazo por la evolución de los chips, arquitecturas y tal. Porque eso, la evolución de los chips, arquitecturas y tal, siempre va a ser una posibilidad. Es verdad que con el boom de la inteligencia artificial está habiendo ahí muchísima inversión en el mundo de los chips, pero bueno, va a ser una posibilidad siempre. Cualquier ordenador, equipo que compremos, al día siguiente es como los coches, al día siguiente ya va a estar obsoleto casi. Pero de nuevo, insisto en que depende del uso que le vayáis a dar y la capacidad de utilizar recursos en la nube. Muy importante esa opción, especialmente si no entrenáis modelos muy a menudo. Por ejemplo, se podría hacer la fase de prototipado del modelo y experimentación en el portátil, lo que viene siendo pues desarrollar el código y luego entrenar algún modelo más pequeñito o hacerlo durante un par de epochs para ver que todo funciona bien, y luego ya el entrenamiento completo, el potente, pues ya hacerlo en una estación de trabajo seria o en la nube. Entonces, dicho esto, importante, además de la capacidad del procesador, hay que tener en cuenta la memoria VRAM de la GPU y la RAM del ordenador, especialmente importante para el manejo de datasets grandes. Como decía antes, 16 GB de RAM como mínimo, más tirando a 24 o 32. Disco duro SSD, por supuesto, de 512 GB minimísimo, mejor 1 TB. Y muy importante también si optáis por la opción de una máquina con una GPU de Nvidia, si es una GPU de Nvidia muy potente, pues un ordenador portátil pues con una GPU de este tipo, tened en cuenta que pueden sufrir problemas de sobrecalentamiento cuando se utilizan para entrenamientos largos. Así que si no queréis fundir vuestra inversión, igual es más conveniente optar por una estación de trabajo fija con un sistema de refrigeración tope de gama potente que mantenga ahí eso a una temperatura normal, que no se vayan derritiendo los componentes, vaya. Ahora bien, un poco lo que os decía lo que os he dicho todo el rato en este episodio. Antes de llegar al punto de tener que comprar un ordenador con una GPU Nvidia RTX, 32 GB de RAM y gastaros 3.000 euros en un ordenador, porque menos de eso, complicado, vais a poder tirar muchas millas usando Google Colab, que es completamente gratuito. Se pueden usar GPUs de Nvidia Tesla T4 con 15 GB de VRAM y una máquina con 12 GB de RAM. O sea, no está mal para ser gratis. Y más o menos esta opción de Google Colab con GPU da en esta opción gratis que os digo, pues para entrenamientos de hasta 3 horas más o menos. Ese es el tiempo de consumo que nos dejan gratis. Pero también depende un poco de la demanda que haya de GPUs, así que este tiempo pues no es siempre el mismo, no es fijo, no está garantizado. Pero bueno, si
Que si estáis en la fase de entrenar modelos durante más de 3 horas, pues esta opción no os va a servir. Igual tenéis que pasar a la opción de pago, a la opción de recursos en la nube. Pero si no, podéis usar un ordenador normal y corriente con acceso a internet e ir aprendiendo, entrenando vuestros primeros modelos en Google Colab perfectísimamente. Así que ahí lo dejo. Espero a veros resulta un poco todo este berenjenal. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Francisco. Hola, buenas, me llamo Francisco y soy un estudiante de tercero de matemáticas en Málaga. Me apasiona el mundo del Big Data y el Data Science. Y aunque tengo pensado que mi máster vaya enfocado en algo de este estilo, quiero empezar por mi cuenta cogiendo los conocimientos del campo y haciéndome a este mundillo. Me gustaría saber si vosotros sabéis de algún curso, libro o contenido acerca de todo esto que recomendéis en especial. Un saludo. Postdata, los podcasts son una maravilla, súper didácticos y te muestran todo lo que prometen. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por decir estas cosas tan bonitas del podcast. Es que la verdad me alegráis el día. No puedo decir otra cosa. La verdad es que Francisco, además, con una base de matemáticas potente y la pasión por los datos que dice que tiene, puede convertirse en un ninja máximo nivel, sin duda. En cuanto a libros, los que lleváis aquí algún tiempo, sabéis que mi favorito de todos los tiempos para Machine Learning es el de Aprende Machine Learning con Scikit-learn, Keras y TensorFlow. Y también me gusta bastante el de Deep Learning con Python de François Chollet, el autor de la librería Keras. Esos dos, para Machine Learning, canelita en rama. Luego uno que me he terminado hace poquito y me ha gustado bastante, trata más sobre MLOps y darles a nuestros modelos de Machine Learning una vida más allá del notebook, es decir, todas las consideraciones a tener en cuenta para desplegar un modelo para que realmente luego, después, lo utilice alguien para algo. Este libro es de Chip Huyen y se llama Diseño de sistemas de Machine Learning. Muy recomendable también. Para la parte más de Big Data, la de realmente ser capaces de procesar datos masivamente, más toda la parte de ingeniería de datos, como si dijéramos, un libro muy recomendado es el de diseño de aplicaciones mediante el uso intensivo de datos de Martin Kleppmann. Además, podéis encontrar un resumen de todos estos libros y de algunos otros también muy interesantes en la membresía Ninja. Podéis echarle un vistazo y os quedáis con los conceptos claves a través del resumen, y una vez que ya habéis visto lo que hay en el libro, pues ya podéis decidir si lo queréis estudiar en profundidad o no. Os voy a dejar el enlace en las notas del programa. Es muy recomendable. Ahí lo dejo. Y ya la última pregunta, que me he enrollado bastante con lo de los requisitos del ordenador portátil, la de Maximiliano. Dice así. Buenos días, Marta. Hace unos días te encontré en Spotify y te he empezado a seguir. Hace más de un año que me encuentro en una transformación profesional, por así decirlo. En mi caso soy ingeniero pero industrial. El mundo de la programación no pasó ni de cerquita, de datos poco y nada. El punto es que a los 40 años decidí empezar a navegar por el Data Analytics, Machine Learning y la inteligencia artificial. Me encuentro estudiando, estoy en la etapa en la que me encuentro absorbiendo. Me gustaría tener más práctica, pero entre el trabajo y el estudio puedo practicar poco. Hoy, por ejemplo, estoy con bases de datos relacionales, MySQL, algo de MariaDB. Mis preguntas son dos. 1. ¿Me puedes recomendar un camino de conocimientos básicos para llegar a tener una idoneidad en la materia? Hablando sobre todo de Data Analysis y Data Engineer. He leído y he visto algunos vídeos, pero me interesa tu opinión al respecto. Y 2. ¿Me podrías facilitar algún sitio de ejercicios de SQL? Desde ya estaré muy agradecido por tu atención. Saludos. Antes de nada, mis felicitaciones a Maximiliano por su decisión de adentrarse en este mundo de los datos. Es muy valiente por su parte de dedicar su tiempo libre a seguir su curiosidad y aprender cosas nuevas sobre analítica de datos, machine learning e ingeniería de datos. Eso por un lado. En cuanto a la primera pregunta sobre un camino de conocimientos básico, yo recomendaría tener una base sólida en SQL y bases de datos, como ya está haciendo muy diligentemente él solito, si me ayuda. Ya que el SQL y las bases de datos son esenciales para cualquier data analyst o data engineer. Os voy a dejar enlazado un episodio al respecto, que es el 51. Después, más enfocado hacia la parte de análisis de datos, pues aprender sobre herramientas de visualización de datos como Tableau o Power BI, de los que
por ejemplo, hablaba en los episodios 78 y 79, puede ser muy útil. Y luego también lenguajes más específicos de programación como Python facilitarán pues, realizar un análisis más complejo y automatizar procesos. Y por supuesto, para enfocarnos en ingeniería de datos, todo lo que sea aprender sobre transformaciones de datos y pipelines, ETL, LT, etc., es súper útil. Os dejo enlazado también un episodio en el que os contaba qué hacen los ingenieros de datos, para que le echéis un vistazo y aparte de ahí pues veis qué necesitáis aprender o en qué consiste la labor de un ingeniero de datos. Y luego, respecto a la segunda pregunta sobre sitios para practicar SQL, os puedo recomendar LeetCode y HackerRank. Estos sitios ofrecen una variedad de ejercicios que están bastante chulos para mejorar las habilidades prácticas en SQL. En HackerRank creo que también hay otras cosas, de manera progresiva, desde lo más básico hasta consultas complejas. Y luego, si conocéis vosotros otros lugares para practicar SQL, pues dejadlos en los comentarios o me los decís y los compartimos entre todos. Todo enlazado en las notas del programa, como siempre. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Espero que estas preguntas os hayan sido útiles y como siempre pues podéis contactarme a través del formulario de contacto y me preguntáis más cosas. Así que pues eso, si tenéis más preguntas, temas o cosas que os gustaría abordar en el podcast, no dudéis en contactarme y enviarlas. Recordad datos.ninja/contactar. Y esto es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado el episodio y hayáis aprendido algo de valor. Como siempre, no olvidéis dejar un me gusta, una valoración de 5 estrellas y algún comentario en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si os ha gustado mucho, podéis invitarme a un café a través del enlace de apoyar al podcast. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!